Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Conozca primero. Si después usted quiere, pues, hacer otra cosa, ya es cosa de usted y de Dios. Pero conozca primero su fe católica. Y eso es lo que queremos hacer a través de estos programas. Que nos formemos en la fe, porque muchas veces no conocemos, hermanos. Y pues nos vamos a cualquier rumbo equivocado y dice San Pablo que nos vamos al error. Así que qué bueno que tengamos esta oportunidad para compartir la palabra de Dios, palabra que sana, que libera, que restaura, palabra que da vida. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, de ese papá que nunca nos abandona, que nunca te abandona. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra amén significa ¿qué cosa? Hágase. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir según tus mandatos, porque al fin y al cabo, si alguien sabe lo que es mejor para nosotros, eres tú, Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por este momento, Señor. Gracias por la oportunidad que tenemos de conocerte un poquito más, particularmente a través de este programa. Toca, Señor, el corazón de este hijo tan amado por ti. Toca su mente, Señor, toca su vida, toca su deseo, Señor, de vivir según tu santa voluntad. A veces es difícil, Señor. A veces nos cuesta trabajo hacer lo que sabemos que tenemos que hacer para nuestro bien y para la gloria tuya. A veces la carne, Señor, se mete en el medio y queremos como que hacer las cosas a nuestra manera. Como nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si hacemos lo que queremos hacer nosotros, se nos abrirán los ojos y seremos como Dios. Seremos como Dios. No queremos ser como tú, Señor. No podemos. Nunca, jamás. Hay un espacio pero increíblemente grande entre tu sabiduría, tu conocimiento, tu ser y nosotros, Señor. Pequeñísimos, pequeñísimos seres que tú has creado por amor. Pero sí queremos conocerte, Señor. Queremos vivir para ti más y más, Señor. Queremos estar dispuestos a hacer tu santa voluntad. Bendice esta hija que tanto tú amas, Señor. Sana, libera de todo mal. Y sobre todo, Señor, dale el corazón de María Santísima. Que ella pueda experimentar, como dice tu santa palabra, más y más. El poder sanador, el poder liberador, el poder que unge, que santifica, que nos hace criaturas nuevas, Señor. Danos, oh Dios, la oportunidad en este programa de comenzar una vida nueva, de dejar atrás aquello que nos ha impedido hacer tu voluntad, de dejar atrás aquello que nos ha impedido caminar de tu mano, Señor Jesús, y que de este momento en adelante podamos decir amén. Todo tuyo, Señor, todo tuyo. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por sus llamadas, por sus comentarios, por sus expresiones de dudas. Muchísimas gracias. De nuevo lo repito, lo voy a repetir. Hasta que me quede sin aire. Ustedes son los que hacen posible este programa. Muchísimas gracias de todo corazón. Y gracias por confiar en nosotros y que juntos podemos de verdad hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pues cuando dos o más están reunidos en el nombre de Jesús, ahí promete Jesús estar entre nosotros. Doy gracias a Dios por Ambrosio Abreu de New York, que pide por la familia Abreu, la familia Santana Cabrera y la familia Domínguez. Que el Señor bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. Y gracias por ese pedido de oración. También quiero dar gracias a Dios por Rafael Figueroa de Hunter, Florida, que pide por el bienestar y la seguridad del caserío del caserío Luis Joel Torres en Puerto Rico y también por su salud. Muchas bendiciones para todos ustedes y gracias por confiar en nosotros.
de que estamos juntos en este momento de oración. Angélica Pérez de Freeport, Texas, pide por su hijo Robert Pérez y también por ella. Muchas bendiciones para ustedes. Que Dios les bendiga en superabundancia. Walter y Mónica Casallas, perdón, los conozco hace tiempo, si antes estaban en mi parroquia, hace ya años atrás. Yo espero que Walter y Mónica estén bien y gozando de una relación cada vez más íntima con Jesús nuestro Señor. Gracias por ese amor y con constancia de evangelizarnos. Lo queremos y recordamos mucho, pues yo también a ustedes, aunque hace tiempo que no los veo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. También damos gracias a Dios por Zenaida de Filadelfia. Pido oración por toda su familia, por su hija y por todos los enfermos y por todos los niños y los jóvenes también. Muchas bendiciones para ti, Zenaida, y pues muchas bendiciones para toda tu familia. John Freddy Bedoya de Santo Domingo, Antioquia, Colombia, saluda al Padre y pide que Dios lo bendiga siempre. Muchísimas gracias, muy agradecido, hermano. Gracias por pensar en mí, muy agradecido. Y Griselda Ibarra pide por su familia y la del mundo entero. Muchas bendiciones para ustedes, que Dios nos bendiga. Yo quiero también añadir una oración por la paz en el mundo. Necesitamos paz. Tantos países que están en guerras en estos momentos, tantos de nuestros países que están siendo oprimidos por, desafortunadamente, gobiernos que no tienen el mejor interés en mente para el pueblo. Que el Señor nos ayude a todos, incluyendo a aquellos que no están haciendo el bien, que recapaciten y que comiencen de verdad a hacer el bien, porque un día vamos a tener que ser, pues, enjuiciados por el justo juez, que es Jesucristo. Y ojalá que le podamos decir, Señor, misión cumplida. Hice todo lo que tú me pediste. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que estamos nosotros en los medios sociales de comunicación. Entre ellos está Facebook. Y para comunicarse con nosotros en Facebook, y ojalá que lo hagan, porque necesitamos llegar a esos 2 millones de personas, no por nosotros, sino para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Así que ayúdenos, cooperen con nosotros. Y si no se han inscrito en la página de Facebook, háganlo por favor, para que también puedan recibir con cierta regularidad pues, mensajes de ánimo, de esperanza, de fe. Para comunicarse con nosotros en la página de Facebook de este servidor, por favor vayan a facebook.com/Pedro Núñez, todo en minúscula, ¿sí? facebook.com/Pedro Núñez. También les invitamos para que nos vean, nos escuchen a través de X y también pues a través de Twitter, Instagram. Por favor, vaya a Padre Pedro Núñez. Y también pues queremos darle la dirección del correo electrónico nuestro, es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Y por favor tengan mucho cuidado con perfiles que pues piden apoyo económico de parte nuestra a través de esos medios que acabo de mencionar. Eso nunca lo haríamos, así que por favor no presten atención, descarten esas llamadas. También quiero decirles que tenemos mucho material, tanto en libros como en otros medios, en español. Así que ahí vamos a estar dando más adelante el número telefónico poder ya así, del catálogo religioso de WTN, que es el 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. El tema de hoy es hombre de verdad, hombre de verdad. El hombre que se hace, pues, dar a conocer como hombre, pues, le gusta, pues, que lo reconozcan como tal, ¿no es cierto? Pero desafortunadamente muchas veces los hombres, nosotros, nos dejamos llevar por las tendencias del mundo. Y pensamos que ser hombre es tener un amante, emborracharnos, salir con los amigos y hablar cosas obscenas, ver películas que no son apropiadas.
Y pensamos que eso es ser hombre. Somos hombres. Tenemos los pantalones bien puestos. Cuidado, hermano. Cuidado, hermana. A ti particularmente, hermano que me escuchas. Ser hombre significa amarrarse bien los pantalones, en el mejor sentido de la palabra, para hacer la voluntad de Dios. Es muy fácil caminar en el camino del mundo. Es muy fácil hacer lo que tanta gente hace, ¿no? Yo hago con mi vida lo que yo quiero, al fin y al cabo, con dinero o sin dinero, yo sigo siendo el rey. Pero eso no es ser hombre. Eso es ser un cobarde. ¿Qué es un cobarde? Una persona que le da miedo que otras personas piensen equivocadamente de uno. Y eso le pasa a muchos hombres. No, yo quiero mostrar que soy hombre. Yo soy varón masculino. Y nos dejamos llevar por las corrientes del mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Nos herimos profundamente a nosotros mismos y herimos a las personas que más amamos, que es nuestra familia. ¿Cuántos hombres no conocemos nosotros que dan mal ejemplo a sus hijos? Que llegan borrachos por la noche, que llegan tarde porque tuvieron que ver a un amante o tuvieron que hacer otras cosas. ¿Cuántos hombres no hacen cosas indebidas? Y dicen que son cristianos. Dicen que son cristianos. Pero ser cristiano es ser hombre de verdad. Y ser hombre de verdad es vivir según la voluntad de Dios. Hay un hombre que la Biblia nos presenta que es un hombre de verdad. Y su nombre es José. ¿Y por qué digo que es un hombre de verdad? Porque aunque José nunca dijo una sola palabra, y tal vez ese es el mayor testimonio de vida de José, que él nunca quiso ocupar un lugar de primacía, nunca quiso ser el primero. Él siempre quería hacer la voluntad de Dios. ¡Qué hermoso! A José no le interesaba que la gente lo alabara, que la gente lo, ensalzara, no. Él quería simplemente hacer la voluntad de Dios. Hay muchas cosas que me hablan de José y que me invitan a imitar a José. Pero hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero que todo, José calla. Nos encanta hablar, nos encanta defendernos, nos encanta decirle al otro, ¿verdad?, sus verdades, porque al fin y al cabo yo tengo razón. Y ahí entra la soberbia y ahí entra el disgusto con la otra persona. Cuando yo me enfado, cuando me enojo y comienzo yo a hablar exponiendo mi punto de vista y no dejo al otro hablar, pues no estoy siendo realmente un hombre. Estoy siendo un monigote en las manos de Satanás para apartarme de las cosas de Dios. ¿Cuántos hombres no tienen, por ejemplo, el problema de que su esposa dice cualquier cosa inmediatamente? Le sueltan el látigo, ¿sí? El hombre que es hombre de verdad escucha a su esposa. El hombre que es hombre de verdad discierne delante de Dios si lo que está diciendo su esposa tiene razón o no. Si lo que está diciendo su mamá tiene razón o no. Si lo que dice una hermana tiene razón o no. En vez de decir, no, yo soy hombre y voy a hacer lo que yo quiero. Cuando José se da cuenta de que María está embarazada, él pudo haber gritado, él pudo haber echado a María, ¿verdad?, frases bien degradantes, palabras obscenas. Pero ¿qué es lo que hace él? Calla y se pone a escuchar la voz de Dios. Calla y se pone a escuchar la voz de Dios antes de él hablar, de argumentar, de hacer que, en este caso, María se sintiera lastimada, vituperada, aplastada, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que recibe de Dios? Tu conciencia habla a tu interior la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le dice el ángel a través de su conciencia a José? No tengas miedo, no tengas miedo. Tómala, ¿sí? Al fin y al cabo, ella está embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Y le dice, tú eres el que pondrás el nombre a tu hijo. Es decir, tú eres su papá. No biológicamente, pero eres su protector. Eres su cuidador. Sí, eres su salvador.
Tú eres el salvador de ese que viene a salvar al mundo. ¿Por qué? Porque lo proteges en todo momento, particularmente cuando Herodes lo quería matar, ¿se recuerda? Qué hermoso si nosotros pudiéramos ser salvadores de Jesús. Y en vez de vivir en una época y cruzarnos el brazo donde estamos perdiendo la fe, hermanos, en el mundo entero, que pudiéramos ser instrumentos del Señor para que esa fe crezca, comenzando en nuestra propia familia, con nuestros propios hijos y sí, con nuestras esposas, hermanas, madres, etc. Eso es ser valiente. Eso es ir en contra de la corriente. Eso es ser un verdadero hombre, según la voluntad de Dios. Y lo otro importantísimo es que cómo aprendió el niño Jesús todas las cosas acerca de Dios que aprendió. Usted puede decir, no, porque era divino, él tenía dos naturalezas, lo humano y la divina. Sí, pero ¿quién le enseñó como humano? ¿Quién le enseñó? No fue el hombre de la esquina, no fue la mujer del otro lado, no, fue su papá, fue José. Y ese niño, a la edad de 12 años, estaba, nos dice la palabra de Dios, en el templo, y había un montón de doctores de la ley, un montón de eruditos en la fe. Y sin embargo, no eran aquellos que nos estaban enseñando a Jesús las cosas de Dios, sino que era Jesús quien le enseñaba a ellos y respondía a las preguntas que le hacían. ¿Pero por qué? Porque su papá había tomado tiempo, José había tomado tiempo para enseñarle las cosas de Dios a su hijo. ¡Ah! Eso es tremendo. ¿Cuándo fue la última vez, hermano que me escuchas, que tú te sentaste con tu hijo para compartir la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú le hablaste a tu hijo, a tu hija, de las maravillas de ese Dios que nos saca de la basura en que muchas veces estamos metidos y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo? José y María no tenían oportunidades económicas de mandar a su hijo a estudiar en las escuelas de Jerusalén. Fue el papá quien le enseñó a trabajar duro. Y fue el papá sobre todo quien le enseñó a amar a Dios y a hacer su santísima voluntad. Eso, hermana, hermano, es ser un hombre de verdad. Ser un hombre como el mundo nos pide que seamos, no puede ser cualquiera. Perdonen ustedes, te bajan los pantalones y ya. No, eso puede ser cualquiera. Pero ser hombre de verdad es estar dispuesto a apretarte bien la faja de tu pantalón. ¿Para qué? Para hacer aún en los momentos más difíciles de tu vida, no tu voluntad, no la voluntad del mundo, no la voluntad de tus amigos, sino que la voluntad de Dios. Tanto tenemos que aprender de San José. Dios permita que en este momento podamos recibir un poquito de lo que el Señor nos pide para que de verdad seamos hombres de pura cepa, hombres como José en todo el sentido de la palabra. Dios permita que así sea. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, a ver si encuentro el papelito, está por acá. Aquí creo que está, sí. Llámanos por favor con sus preguntas, sus comentarios, etcétera, al siguiente número telefónico, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Damos una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermana, hermano, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes y gloria al Señor de Señores Jesucristo. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos muchas preguntas que ustedes nos han escrito, nos han llamado para hacerlas. Así que muchísimas gracias. Sigan haciéndolo, por favor. No dejen de hacerlo.
en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Bendecido día, Padre Pedro. Por favor, oriéntanos sobre el ayuno. ¿Cómo y cuándo se debe hacer el ayuno? ¿Quiénes deben hacer el ayuno? ¿Cuál es el mejor ayuno? ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Los que no pueden ayunar alimentos, ¿qué pueden hacer? Muchas gracias y que Dios les pague y bendiga. Marco desde Mocoa, Colombia. Marco, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta, ya que estamos en tiempo de hacer ayuno, ¿sí? Tiempo de Cuaresma. Y el tiempo de Cuaresma es para prepararnos para ese día glorioso, poderoso, maravilloso, que es Domingo de Resurrección. Cuando hablamos de ayuno, estamos hablando de, en alguna forma, disciplinar el cuerpo. Esa es la razón del ayuno. Vivimos en un mundo en que todo para mí, todo para mí, todo para mí, ¿verdad? Y doy algo a los demás, pero todo para mí. Y el ayuno es lo contrario. Es, ¿qué puedo quitarme para domar mi carne? ¿Qué puedes hacer tú para domar tu carne? Un poquito más. En vez de estar dando tanto, ¿verdad?, a tus deseos carnales, por muy buenos que sean. Pero ¿qué puedes hacer para domar esos deseos? Para poder así, de esa manera, hacer más total y completamente la voluntad de Dios. Vamos a ver, primero que todo, lo que pide la iglesia en este tiempo de Cuaresma. Miércoles de ceniza y también, pues, el Viernes Santo. Hay que ayunar. ¿Y cómo se ayuna? Pues 2 comidas bien flojas, bien sencillas, y una comida un poco más fuerte. Pero lo que sí pide la iglesia también es que desde los 14 años en adelante, hasta que vayamos a la tumba, tenemos que abstenernos de carne, ¿sí? Todos los viernes de Cuaresma y, por supuesto, pues el miércoles de ceniza. ¿En qué debe consistir el ayuno? Porque también una persona que ya tiene más de 14 años, por ejemplo, tiene 18 años hasta 59 años, a no ser que esa persona esté enferma y no pueda hacer ayuno, pues de nuevo, una comida fuerte y 2 comidas débiles, particularmente los días de miércoles ceniza y el día de Viernes Santo. Y hacer lo más que se pueda. Hacer lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el ayuno me hace fuerte. Hermanas y hermanos, el dolor nos hace fuertes. No estoy diciendo que debemos estar todo el tiempo adoloridos, ¿verdad? Pero huimos del dolor. No nos gusta el dolor. Nos tomamos una aspirina si tenemos un dolor de cabeza. Claro, por supuesto, para eso está. Pero también es bueno experimentar un poco de dolor en nuestra vida, un poco de fortaleza en el Señor para hacer no lo que queremos, sino que hacer la voluntad de Dios, porque eso nos ayuda a ser personas mejores, nos ayuda a caminar más de cerca en el camino a la santidad. Entonces, la palabra de Dios habla un montón de lugares acerca del ayuno. Sí. Por ejemplo, nos habla aquí de una mujer llamada Ana en el templo de Jerusalén. Ella dice la palabra de Dios que pasaba el día entero orando, pidiendo al Señor, ¿sí? Y que por 84 años servía a Dios día y noche con ayunos y oraciones. El ayuno y la oración es muy importante, ¿sí? Y no se apartaba del templo. ¿Y qué resultó como regalo que Dios le dio a ella? Dice, llegó en aquel momento en que también comenzó a alabar a Dios y alabando al niño que por todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Y pudo ver a Jesús. Pudo contemplar al Mesías. Pudo darse cuenta a través de su relación con Dios que ese niño que venía a los brazos de José y de María era el Salvador del mundo. Cuando nosotros ayunamos, ¿qué es lo que sucede? Tenemos una mente más despejada para hacer la voluntad de Dios. Tenemos un corazón más abierto para hacer la voluntad de Dios. Y es mucho más fácil
hacer la voluntad de Dios, cuando estamos preparados. Fíjense los soldados cómo se preparan. La disciplina por la cual tienen que pasar. Los atletas, por ejemplo, para poder alcanzar una corona que se marchita. Sin embargo, nosotros, ¿cuánto más deberíamos de disciplinarnos nosotros para poder alcanzar la corona de la victoria, que es el cielo? Entonces, a no ser que tengan ustedes un impedimento físico que no es bueno, no es propicio para que ustedes ayunen, por favor, pues acuérdense de que el ayuno es básico en nuestro crecimiento espiritual. Y si es posible, pues también cuando ayunemos, que estemos conscientes de que debemos de hacerlo no para nuestra propia gloria, sino que para la gloria de Dios. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículos del 16 en adelante. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, ¿sí? Como los que quieren dar un espectáculo y aparentar palidez para que todos nos estén ayunando. No hagan eso. Yo les digo, ellos ya han recibido su premio. Cuando tú ayunes, lávate tu cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas. Y tu Padre que ve las cosas secretas te premiará. Palabra del Señor. Benditos a Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, una otra pregunta. Adelante, por favor. Saludos, Padre Pedro. Mi nombre es Sandra y me atrevo a escribir este correo porque un tiempo atrás en su programa Conozca Primero su Fe Católica, llamó una señora quien preguntaba sobre su amiga que no podía comulgar porque su hija vive con su novio sin estar casada por la iglesia y que 10 sacerdotes a los que ella fue a confesarse no le dieron la absolución porque la hija no está casada por la iglesia. Con todo mi respeto, Padre Pedro, no me gustó su respuesta negativa para una mujer de 60 y más años, hambrienta de recibir la Sagrada Comunión, por un pecado que no es el de ella. Es posible que esta pobre mujer ya le habrá dicho a su hija que debe casarse y cumplir así lo que nos manda la Madre Iglesia. Ahora bien, en el Evangelio se nos habla sobre reprender a los que están haciendo las cosas mal, pero también nos dice el Evangelio que si tú has arrepentido y no te escucha, tú estás libre de culpa. Por favor, ¿puede aclararme? Porque entonces se le niega la absolución y la comunión a esta pobre señora. Gracias, Padre. Y no sé quién es la persona que está pues haciendo esta pregunta, pero comulgo definitivamente en lo que está diciendo esta persona. Y creo que si un ser humano pues ha hecho lo posible por ayudar a otra persona a hacer las cosas bien hechas, y esa persona no las hace, nosotros no podemos de ninguna manera obligar a esa persona a hacer lo que no quiere hacer. Sencillo como eso. Lo que yo estoy hablando no es acerca de que si reprendió o no reprendió a su hija. Lo que yo estaba diciendo es que la hija está viviendo en casa de esta señora con su amante. Digamos las cosas como son. No es novio, es su amante. Entonces, ella está abriendo las puertas al pecado, ¿sí? Porque no están casados ni siquiera por lo civil, mucho menos por la iglesia. Entonces, si yo tengo en mi casa a una pareja que viene y que yo sé que no están casados, ni por lo civil ni por la iglesia, y quieren quedarse en mi casa y dormir juntos, les voy a decir que no. Ya yo lo he experimentado en mi propia carne con un sobrino mío, que quería quedarse con su amante, después fue su esposa, pero su amante en aquel momento, y le tuve que decir que no. Que habían 2 recámaras disponibles para ellos y que cada uno escogiera una recámara. ¿Y qué fue la respuesta? Pues nos vamos. Bueno, pues que Dios los bendiga, pero es decir, tenemos que ser un poquito fuertes con nuestras convicciones, con nuestra fe. No podemos permitir que cada cual haga lo que haga la gana, sobre todo si tenemos la oportunidad de hablar a la persona. Yo comprendo que la situación es muy difícil para esta señora, lo comprendo. Y comprendo que hasta puede llegar un momento de ruptura en la relación con su hija. Lo comprendo. Pero si nos dice que si queremos seguirle a Él, tenemos que ser capaces de abrazar la cruz. Y hacer muchas veces no lo que nosotros queremos,
sino que estar dispuestos a enseñarles con mucho amor, pero al mismo tiempo enseñarles con mucha firmeza la voluntad de Dios. Ese es el problema de esta señora. Y ha ido a 10 sacerdotes buscando a alguien que le diga, sí, no se preocupe, tenga a su hija y a su amante en su casa. No, eso no es lo que Dios quiere. Porque al fin y al cabo, tanta culpa, y lo hemos dicho anteriormente, tiene el que mata la vaca, ¿qué más? Como el que le aguanta la pata. Muchísimas gracias por sus palabras. Agradecidísimo estoy, de veras que sí. Pero tenemos que ser congruentes con nuestra fe. Porque si no, no estamos dando un servicio ni a ellos, ni tampoco, y mucho menos a la palabra de Dios. Que Dios la bendiga. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, un gusto saludarlo y pedir su bendición. Mi pregunta es concreta. ¿Qué significa hablar en lenguas? ¿Qué importancia tiene para la práctica cristiana? Gracias. Que Dios nuestro Señor lo bendiga en abundancia. Juan Pedro desde Barinas, Venezuela. Juan Pedro, muchísimas gracias. Dios te bendiga, hermano. Pues cuando hablamos de lenguas estamos hablando idiomas, ¿cierto? O lenguajes. Entonces es hablar en diferentes idiomas o diferentes lenguajes. Esto sucedió después de la ascensión de Jesús al cielo. Nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, y aquí lo tengo delante de mí. Comenzando con el versículo 2, estaban reunidos en el aposento alto, es decir, en el cenáculo. Jesús les había pedido a sus discípulos y a sus más cercanos colaboradores, los apóstoles, que estuvieran en este lugar, que no se fueran de Jerusalén. Y de seguro, yo no tengo ninguna duda sobre esto, estaban en oración. Y cuando uno está en oración es cuando las cosas de Dios pasan con más frecuencia, hermanos. Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa. Y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos de Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el amor puro de Dios. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor perfecto, el amor puro, el amor santo entre el Padre y el Hijo. Que es tan perfecto y que une de tal manera que no hay división entre un y el otro. Y dice la palabra de Dios que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Pentecostés para los judíos era una fiesta muy importante. Era la fiesta de la cosecha. Cuando venían de diferentes países, eran judíos, pero ya muchos de ellos hablaban otros idiomas según donde estaban localizados. Pero venían a Jerusalén a dar gracias a Dios en el templo por la cosecha que habían podido realizar. Ese era Pentecostés. Pero en el cristianismo Pentecostés, la fiesta de Pentecostés toma otro matiz. Y el matiz es la efusión poderosa, transformadora del Espíritu Santo. Es lo que realmente la vida de Dios que nos inicia en el camino del Señor. Por eso en los sacramentos, comenzando con el primer sacramento, que es el sacramento del bautismo, recibimos el Espíritu Santo. Y en cada uno de los sacramentos, que la Iglesia considera que son 7, porque 7 es el número perfecto, el número de Dios, la Iglesia dice que en cada uno de esos sacramentos recibimos el poder, la fuerza del Espíritu Santo y va creciendo en nosotros si así le permitimos. Si así le permitimos. Esta gente quedó llena de Espíritu Santo. No a medias, no 3/4 partes, quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Primero que todo, para bien de ellos. Porque qué hermoso estar lleno de Dios. Qué hermoso estar lleno de la presencia de Dios. Qué hermoso estar lleno de la vida, del amor, de la paz de Cristo Jesús nuestro Señor. Quedaron llenos, hermanos, llenos de Dios. Y como resultado,
empezaron a hablar diferentes lenguas. ¿Para qué Dios permitió eso? ¿Para qué ese milagro? Para que todo el mundo lo entendiera. Porque muchos de ellos no hablaban el hebreo, ya no lo hablaban. Pero sin embargo se consideraban judíos. ¿Por qué? Porque eran parte, a través de la sangre, a través de sus padres, abuelos, etc. Eran parte del pueblo de Dios. Y dice la palabra de Dios que Pedro empezó a hablarles. Y me imagino yo que Pedro, la gente lo entendía en diferentes idiomas cuando él hablaba, ¿sí? Empezó a hablar, empezó a predicar. Pedro el inseguro, Pedro el miedoso, Pedro el que traicionó a Jesús 3 veces, ese Pedro ante aquella enorme multitud comienza a predicar las maravillas de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, versículos 37 en adelante, dice así. Al oír todo esto, lo que está diciendo Pedro, se afligieron porque ellos no conocían al Espíritu Santo. Y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder nosotros también llenarnos de la presencia de Dios de tal manera? Y Pedro le contestó, arrepiéntanse, cada uno de ustedes háganse bautizar en el nombre de Jesús. Quiere decir con la autoridad de Jesús. Pero ¿cómo bautizamos? No solamente yo te bautizo en nombre de Jesús, porque eso quiere decir con la autoridad de Jesús. Pero ¿qué pasa, verdad, con la divina 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Por eso en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19-20, el Señor cuando envía a sus discípulos les dice, vayan y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. Bautícenlos, ¿a quién? Al mundo entero, a los que se dejen, a los que quieran. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para bautizar a una persona hay que bautizarla con la fórmula trinitaria, es decir, las 3 divinas personas que son uno en el amor, para que esa persona reciba la unción de Dios y pueda de esa manera, como dice San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 5, ser injertado en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dice la palabra de Dios entonces, que al oír esto se conmovieron. Y los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron. Aquel día se unieron a ellos, es decir, a los discípulos de Jesús, unas 3,000 personas. Unas 3,000 personas. Unas 3,000 personas que también quedaron llenas de Espíritu Santo. Entonces, era importante en aquellos tiempos hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas, para que la gente entendiera. ¿Y hoy día qué pasa? Bueno, pues si Dios quiere que una persona hable en una lengua diferente al español, por ejemplo, pues ya es cosa de Dios. Es el milagro que Dios puede hacer en alguien. Pero usualmente el don de lenguas es para comunicarnos con Dios. Un niño pequeñito, cuando balbucea, así cositas que nadie entiende. Pero sin embargo, su mamá o su papá sí entienden. Si tiene hambre, si está cansado, en fin, ¿verdad? Entienden el balbuceo. Pero nosotros muchas veces no tenemos suficientes expresiones para hablarle a Dios y hacerle entender el sentimiento que tenemos en el corazón por Él. Entonces, Dios permite el don de lenguas para que nosotros oremos y esas palabras, que no son palabras, sino que es bulla, ese balbuceo, a Dios le agrade. ¿Por qué? Porque estamos siendo como niños en los brazos del Señor para comunicarles lo que realmente tenemos por dentro y sentimos por dentro. Entonces, eso es realmente lo que es el don de lengua. Cuando tienes el don de lengua, en la mayoría de los casos, a no ser que tengas a alguien que realmente pues, puede interpretar lo que tú estás diciendo y tenga la autoridad para hacerlo, pues el don de lengua simplemente es un balbuceo que se le ofrece a Dios, expresando así nuestro amor y nuestro deseo de unión con Él. Bendito sea el Señor. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924. 205-271-2924. No dejen de escribirnos con sus preguntas y comentarios. Y necesitamos de ustedes para continuar con este programa. Ustedes son los que hacen posible este programa.
Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Alabados el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, bendiciones. Mi pregunta es, ¿usted qué piensa de cuando estemos en la eternidad, en la presencia de Dios? ¿Cree que solo estaremos adorándolo o habrá vida allá en la compañía de nuestra familia o no los vamos a reconocer? Abigail, desde Chihuahua, México. Abigail, muchísimas gracias y muy interesante la pregunta. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Si ustedes van a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 dice así San Pablo. Recuerden la Escritura, es decir, recuerden la palabra de Dios, recuerden lo que había en ese entonces, que era el Antiguo Testamento. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni la mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, ojos no han visto, oídos no han escuchado, la mente no se puede imaginar las maravillas que Dios tiene para ti, para mí, cuando llegamos a su presencia al cielo. San Pablo remotamente en su primera carta a los Corintios capítulo 13 dice que ahora lo vemos a él como en un espejo confuso, empañado, pero entonces lo veremos a él cara a cara. Imagínense el Dios que ha creado todo lo que existe, el Dios que pues es el ser más poderoso del universo, el que nos puede llenar de la plenitud de su amor, de su paz, de su presencia, el que quiere llenarnos a tal punto que no necesitamos absolutamente nada, no queremos nada porque lo tenemos todo. Como decía Teresa de Ávila, el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta. ¿Por qué? Porque solo Dios basta. Solo Dios basta para encontrar la verdadera felicidad. Solo Dios basta para sentirnos plenamente en paz. Solo Dios basta para poder experimentar todos esos sueños de nuestras vidas de cómo ser un poquito más felices. Tendremos esos sueños realizados en toda su plenitud. Y yo tenía un amigo que decía, el cielo será sentarme en un sillón o en una mecedora y ahí pasar el resto de la eternidad. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es el conocer a Dios en su plenitud. Es el poder sentirnos amados por Dios en su plenitud. Es el poder sentirnos llenos de la paz que solamente en Cristo Jesús podemos encontrar. Y es el poder retribuirle a Cristo, a Dios, amor con la misma intensidad con que nos ama a cada uno de nosotros. Por eso Santa Teresa de Ávila también decía, muero porque no muero. Es decir, muero, ya quisiera estar con el Señor, ya quisiera poderle conocer como Él me conoce a mí, ya quisiera amarlo a Él como Él me ama a mí, ya quisiera llenarme de Él como Él quiere llenarme de Él. Pero todavía no es mi turno, tengo que esperar. Y San Pablo decía lo mismo, quisiera estar con Dios, pero por ustedes opto por quedarme aquí, entre ustedes. Cuando ya comenzamos a tener una visión del cielo que es infinitamente superior a nuestras posibilidades de pensar o de ver o de sentir, entonces comenzamos de verdad a caminar en el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque yo quiero eso que Dios me promete. Yo quiero estar al lado de ese, unido a ese que me ha prometido las cosas que jamás yo imaginaría o pensaría, que es el poder empaparme de Él, llenarme de Él, sobrepasarme de Él en tal manera que
lo que quiero es simplemente unión con Él para toda la eternidad. Ah, qué bonito, ¿no? Qué hermoso, ¿no es cierto? Así que a luchar por la meta, que al fin y al cabo es la unión con Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues santidad, siendo santos como Él es santo. Eso parece imposible, ¿sí? Para ti y para mí es imposible, pero para Dios todo es posible. Y así lo creemos y así lo profesamos. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, Dios lo bendiga por ser luz en nuestra fe. Cuando una persona se suicida, ¿su alma va directo al infierno? ¿Y aún así se debe orar por esa alma? Gracias por su respuesta. Claudia Flores, desde Coahuila, México. Claudia, muchísimas gracias. Qué triste cuando una persona se suicida, cuando una persona se quita la vida. Para comenzar, tenemos que estar conscientes de que tu vida y la mía no es nuestra. No es nuestra, es un don de Dios. ¿Y por qué Dios nos ha dado vida? Para que le conozcamos a Él, para que le amemos a Él, para que le sirvamos a Él y para que un día estemos con Él en su presencia en el cielo. La vida aquí en la tierra es tan corta, Claudia, tan corta, que es como un suspiro. Viene y se va así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo importante es que aprendamos a vivir la vida según la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere para ti y para mí, Claudia? Que seamos plenamente felices aquí en este mundo, preparándonos, uniéndonos a Él más y más cada día para un día lograr estar con Él para siempre en la vida eterna, en su gloria en el cielo. ¿Qué pasa con una persona que se quita la vida? Primero que todo, esa persona desprecia el don de Dios. Desprecia, por la razón que sea, desprecia el don de Dios. Quiere decir, lo que tú me has dado, Señor, no me sirve. Lo que tú me has dado, Señor, no lo quiero. Lo que tú me has dado, Señor, te lo devuelvo. Quédate con eso. Y eso realmente, pues, es un pecado serio. Pecado grave. Porque no somos dueños de nuestra propia vida. El dueño único de nuestra propia vida, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, es Dios. Él es el hacedor de la vida y a Él le pertenece tu vida y la mía también. ¿Qué pasa con una persona que se suicida? Pues así, abuelo de pájaro, tendríamos que decir que una persona que se suicida, que está realmente rechazando el regalo más grande que Dios le ha dado en este mundo que es la vida, pues esa persona definitivamente tendría que ir al infierno. ¿Por qué? Porque le ha dado la espalda a Dios, se ha quitado su vida, y al quitarse su vida y darle la espalda a Dios, al cielo no puede entrar. Pero por otra parte, creemos en la vasta, eterna misericordia de Dios y que Dios puede hacer cosas maravillosas y en el momento entre la salida del alma del ser humano, de su propio cuerpo y el juicio que va a tener, hay un espacio, hay un tiempo. Y en ese espacio, en ese tiempo, la persona, si así lo desea, sobre todo con las ofrendas de oración que podemos hacer nosotros, la gracia que recibe, la gracia santificante que recibe esa persona, aún después de muerta, antes de hacerse presente ante Dios, esa persona puede recapacitar. Esa persona puede recapacitar y pedirle a Dios perdón, pero de verdad. Y si así lo hace, pues entonces esa persona tendrá que pasar por el purgatorio, pero esa persona tiene una meta y esa meta será el cielo. Y de ahí la importancia de las misas que celebramos por las personas que han muerto. Porque creemos dos cosas, que la persona que ha muerto y que no sabemos si esa persona realmente está en gracia de Dios o no, pues tiene la oportunidad, la gracia santificante de poder decir, Señor, perdóname. Y si está en el purgatorio, puede esa gracia santificante ayudarle para acercarse más a Dios y un día estar con Dios para siempre en el cielo. Dios es eternamente justo, pero Dios es eternamente misericordioso. Tenemos en estos momentos otra pregunta. Ya no hay más preguntas. Qué pena, qué pena. Pasa el tiempo muy rápido, hermano. Necesitamos otra hora, ¿verdad que sí? Bueno, por favor, no dejen de escribirnos y de orar por nosotros para que sigamos
haciendo la santa voluntad de Dios. Y la santa voluntad de Dios a través de este programa es que todos nosotros podamos acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Quiero compartir con ustedes algunos anuncios que creemos son de gran importancia. Primero que todo, el peregrinaje a Italia va a acontecer con el favor de Dios. Y miren, es un paseo espiritual tan hermoso. Del 14 al 24 de octubre vamos a visitar Roma, por supuesto, sus hermosísimas basílicas. La fe plasmada en arte es algo espectacular. Va a haber audiencia con el Papa, audiencia general. No se crean que vamos a tener una audiencia especial, no. Él tiene que ver mucha gente y él pues trata de acomodar a todos los que van. También vamos a estar en San Giovanni Rotondo. San Giovanni Rotondo es el lugar donde está enterrado o donde está presente el cuerpo del Padre Pío de Pietrelcina. Vamos a estar ahí. Vamos a ir a Loreto. Loreto es el lugar donde parte de la casa de la Virgen María se encuentra. La cueva está en Nazaret y esa pues es donde se aparece el ángel. Hay parte de la casa de María en Éfeso, en Grecia, y otra parte pues lo llevaron los cruzados, se lo llevaron a Loreto, a Italia. Vamos a ir a Sorrento, un lugar precioso, hermanos, precioso. La costa amalfitana es, miren, de abrir los ojos así, quedarnos estupefactos viendo tanta belleza, sí. Vamos a ir a Positano, a Capri, a Pompeya, en fin, vamos a ir incluso a Castel Gandolfo, donde es la residencia de verano del Papa. El Papa Francisco nunca lo ha usado. Es un lugar sencillo, pero es un lugar que tiene una vista preciosa, un lago pero maravilloso y unas montañas increíbles. Así que no se lo pierda. Ya empieza a pensar. Para más información, por favor, comuníquense con la agencia de viaje de Canterbury Pilgrimages, con la señora Maciel Carrasco, a su celular con WhatsApp, que es el número 347, es el área 347-463-3998. 463-3998. O con la oficina 806-530017. También decirles ya de antemano que voy a estar prácticamente el día 18 de mayo en Austin, Texas, y también en Las Vegas, Nevada, del 22 al 23 de junio, predicando la Santa Palabra de Dios. Recuerden, hermanos, que tenemos mucho material en español, tanto de Madre Angélica como de este servidor, en el catálogo religioso de WTN. Para más información sobre este material que tenemos, se pueden comunicar con nosotros al catálogo religioso de WTN, y el catálogo religioso es el número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Que el Señor los bendiga, abundancia, esté y por siempre os colme en su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre, siempre, siempre irá con ustedes. A vivir de acuerdo a San José, los hermanos y las hermanas, pues de acuerdo a María Santísima. Que tengan un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.